No, bueno, Jimena y después Fátima. ¿Es la diferencia en la expresión entre los alelos heredados del padre? O de la madre, ¿verdad? Y entonces en este caso vamos a decir que la expresión de algunos alelos particulares es monoalélica, o sea, solo se va a expresar ya sea el alelo de origen paterno o el alelo de origen materno. Y entonces, ¿qué pasa con el otro alelo? Fátima. ¿Está silenciado? Está silenciado, ¿verdad? Exacto. Está improntado, está marcado. Recuerden que estas marcas pueden ser la metilación del DNA o también marcar estas histonas que acompañan al DNA, ¿no? Cualquiera de los dos. Ok. Y también hablamos de que hay 3 momentos en el que se establece esta impronta. ¿Quién me puede mencionar en qué consiste esto? A ver, Ariadna. ¿No? Michelle. Fátima. Pues por lo que había entendido, en células germinales se iba a borrar la expresión y en células somáticas la metilación se iba a mantener. Bueno, entonces nada más para precisar, en células germinales se hacía un borrado de la impronta, ¿no? Y se establecía nuevamente, dependiendo de si estábamos hablando de si va a ser o es una mujer o es un hombre, ¿no? Para que se vuelva a heredar, dependiendo del el progenitor. Iba a ocurrir ahí el borrado. Después el mantenimiento ocurre en células somáticas, o se mantiene en células somáticas, y así vamos a ir como en un ciclo. Okay. Bueno, entonces los cuadros clínicos que ejemplifican estos errores de impronta son Prader-Willi y el síndrome de Angelman, ¿okay? En donde también había mencionado, sí, de forma muy general, que en el caso del cromosoma materno se expresa una ubiquitina ligasa muy particular y en su ausencia, entonces tenemos este cuadro de Angelman. Cuando en el caso del cromosoma paterno se pierde la expresión de esta región improntada, bueno, no, perdón, de esta región que no está improntada, entonces tenemos el síndrome de Prader-Willi. Y hay otros ejemplos, hay otras enfermedades asociadas con estos errores de impronta. Bien, entonces vamos a entrar con disonía uniparental. En este caso, se define o hace referencia a la situación en donde ambas copias de un cromosoma o una región o un segmento provienen de un solo progenitor. Les había comentado que estas 2 copias pueden ser de origen materno o de origen paterno. Puede haber cualquiera de las 2. Y entonces decimos que es disomía uniparental materna o disomía uniparental paterna. Esto, como concepto, fue desarrollado por Engel en los 80 y en el 88 se asoció con la primera enfermedad o como un mecanismo de una enfermedad genética. No todos los cromosomas, bueno, en algunos cromosomas, como podemos ver aquí, que es el cromosoma 6, el 7, el 11, el 15, en donde está esto que acabamos de ver, de la impronta, tienen cierta importancia, justo por eso, porque si tenemos genes improntados, es decir, que van a tener expresión monoalélica, si se pierden o se ganan, pues vamos a tener alguna consecuencia. Y vamos a encontrar 2 tipos de disonía uniparental. Bueno, clasificar de 2 formas, la heterodisomía o la isodisomía. En el caso de la hetero, como pueden ver aquí, hetero es diferente, están presentes 2 cromosomas, aquí en este caso son homólogos de un solo progenitor, y en el caso de la isodisomía, hay 2 copias de un cromosoma, nuevamente homólogo, y pues ya sea de un padre o de la madre. ¿Okay? Estos colores no ayudan mucho, pero ahorita vamos a ver más adelante justo a qué se refiere cada uno de estos. Hay un grupo de síndromes que están asociados con la disonía uniparental
ya sea de origen paterno o de origen materno, como pueden ver. Como les decía, los cromosomas son algunos muy particulares, el 6, el 7, el 11. Y aquí nuevamente vemos al síndrome de Prader-Willi o al síndrome de Angelman, porque recuerden, si están improntados y se hereda solo uno o se mantiene uno de los dos cromosomas de origen paterno o materno, pues aquí puede estar el problema. Bueno, aquí es nuevamente para que vean la tabla de los diferentes síndromes y vamos a ver cuáles son estos mecanismos que pueden llevar a la disonía uniparental. Entonces, en esta imagen estamos recordando lo que ocurre de forma normal durante la meiosis y la formación de los gametos. Entonces, ustedes recuerden que en la primera división meiótica se van a separar los cromosomas homólogos, ¿no? Y en la segunda división se van a separar las cromátidas, ¿ok? En esto particular es una meiosis femenina, ajá. Y aquí vemos que va a ser fertilizado este ovocito pues por un esperma. Aquí dice normal y solo estamos ejemplificando un cromosoma. O sea, este cromosoma puede ser cualquier cromosoma de los 23 con los que contamos. Entonces, hay una fertilización, tenemos la formación del cigoto y el embrión se va dividiendo teniendo tanto cromosomas de origen paterno como cromosomas de origen materno. Esto sería lo normal. Sin embargo, pueden ocurrir errores de no disyunción, de no separación de estos, ya sea cromosomas homólogos o de las cromátidas. Entonces, en este caso, es una mitosis masculina, y vamos a ver que puede haber un error en la meiosis 1, cuando no se separan los cromosomas homólogos. Y entonces tendremos una heterodisomía, ¿sí? Porque acuérdense que los cromosomas homólogos, pues hay uno de origen materno y uno de origen paterno, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, el 1, el 2, todos tienen su copia, pero uno va a ser heredado por la madre y el otro por el padre. Y aquí no se separaron esos cromosomas homólogos. Puede ocurrir que, bueno, si todo va bien en la meiosis 1, se puede dar un error en meiosis 2, en donde no se separan las cromátidas hermanas, ¿ok? Y entonces aquí tendremos que es el mismo cromosoma que ya se copió, ¿no? Y aquí tendremos una isodisomía. ¿Jóvenes? ¿Lo podría repetir, maestra, por favor? Sí, claro. Bueno, acuérdense, hetero es diferente, ¿ok? Y en el caso de isodisomía hablamos de que son iguales. Cuando venimos en las divisiones, en la meiosis 1, recuerden que se van a separar los cromosomas homólogos. El cromosoma de origen paterno se tiene que ir a una célula y el de origen materno a otra. Si no se separan esos cromosomas homólogos, van a permanecer juntos. Pero entre estos cromosomas homólogos son distintos, ¿sí se acuerdan? Porque uno se lo heredó el padre y uno se lo heredó la madre, solo que aquí nos están separando. Entonces tenemos la heterodisomía, porque son distintos. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí queda? Sí. Okay. Si no ocurre un problema en meiosis 2, estos problemas de no disyunción, de no separación, podrían darse en la meiosis 2. ¿Ok? O sea, aquí todo normal, se separaron los cromosomas homólogos. Lo que sigue es separar las cromátidas, porque acuérdense que ya en este momento todo está duplicado. Entonces, si en meiosis 2 no se separan estas cromátidas, entonces tendremos isodisomía, porque este cromosoma que estoy señalando es la copia de este. ¿Okay? Porque acuérdense que permanecían unidos por el centrómero y demás. No se separaron, pero son iguales. Aquí solamente se replicaron en algún punto en la fase S. Y aquí tendríamos entonces una isodisomía, porque estaríamos hablando de que este cromosoma tiene la copia de este cromosoma en este esperma particular. Esto se da durante la formación de gametos. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. De lo contrario, bueno, también puede ocurrir una meiosis normal en donde cada proceso de separar homólogos, separar cromátidas,
pues se lleva a cabo sin problemas. Ok, entonces aquí, como pueden darse cuenta, podemos generar gametos, ya sea con una copias de homólogos o de cromosomas, de algún cromosoma que está replicado, ¿no? Y vamos a ver que si aquí vemos un ejemplo que se le denomina rescate trisómico, en donde tenemos, vean aquí un ovocito que tiene, aquí hablamos de un cromosoma particular, ¿no? Es fecundado por un espermatozoide normal, porque él lleva su juego cromosómico normal, y entonces hay un rescate, y en esto de rescate, pues se elimina uno de estos cromosomas, ¿ok? Puede eliminarse el cromosoma extra, no sé, que estaba aquí de origen materno, y entonces tenemos uno de origen materno, uno de origen paterno, y tenemos la normalidad, ¿no? O se elimina este de origen paterno, por ejemplo, y nos daría una heterodisomía materna, ¿no? Pensando en que este ovocito trae problemas de la meiosis 1, porque acuérdense, ahí es donde tenemos heterodisomía. Si el problema fue en meiosis 2, entonces nuevamente tenemos un ovocito que ya tenía un doble contenido cromosómico, es fecundado por este esperma con contenido cromosómico normal, tenemos entonces un cigoto trisómico. Para salvar este cigoto, entonces vamos a eliminar uno de estos cromosomas. Se podría eliminar uno de estos de origen materno y tendríamos su complemento normal, tanto de origen materno como de origen paterno. O si se elimina este de origen paterno, pues tenemos isodisomía materna, aquí vemos, pensando en que el problema fue en meiosis 2. Y recuerden, hay tanto isodisomía materna como heterodisomía paterna y materna. Entonces los errores pueden venir tanto en espermas como en ovocitos. Aquí es lo que les decía, si hay problemas de no disyunción y es aquí fecundado por un esperma normal, y si el problema ocurrió en meiosis 1, tenemos la heterodisomía materna. ¿Ok? En el caso que vemos aquí que dice que es monosómico, un cigoto monosómico no es viable. Este es otro ejemplo en donde tenemos nuevamente problemas en la meiosis, perdón. Se fecunda por un esperma normal y tenemos isodisomía, en este caso materna. Porque lo que tenemos igual, o lo que solo se replicó, fue un cromosoma y problemas en meiosis 2. Esto es lo mismo que les acabo de explicar, solo que con colores. Y también puede ocurrir que de entrada tenemos aquí un ejemplo en donde hay un problema en este ovocito y trae 2 copias de un cromosoma. Pero vean, puede ser fecundado por algún esperma nulisómico. ¿Okay? O sea, no trae aquí este esperma un juego cromosómico completo. Al ser fecundado, ya sea si hubo problemas en meiosis 1 o en meiosis 2, en cualquiera de los dos casos, se van a mantener los cromosomas de origen materno, este es el ejemplo, y podemos tener heterodisomía o isodisomía. Y nuevamente, aquí es el ejemplo, donde tenemos a este esperma nulisómico o, como les dije, este error también puede ser tanto en espermatozoides como en ovocitos, en cualquiera de las células germinales. Pero el problema en realidad se da porque tenemos entonces cromosomas de un solo origen, ya sea materno o paterno. ¿Sí? A esto se le llama complementación gamética o complementación de gametos. Porque aquí no tenemos, como les mencioné, o este ovocito o este esperma, no trae el juego completo de cromosomas. Otro de los mecanismos que nos pueden llevar a enfermedad, y que este es un ejemplo, es, bueno, como les mencioné, esto como mecanismo fue visto en 1988, ¿no? Y les traía esto aquí como tal, porque el hecho de que solo mantengamos un cromosoma, ya sea de origen paterno o de origen materno, también nos puede dar
la presentación de algunas enfermedades, en este caso el ejemplo fue de fibrosis quística, en donde esta persona, bueno, hubo un problema, aquí les voy a explicar. Estos cromosomas, vean, de origen paterno, había una mutación, ¿no? En el gen CFTR. Okay. Aquí la madre no tenía ningún problema, ¿no? El problema fue que entonces en esta persona, ¿no? No había presencia de cromosomas de origen materno, solo de origen paterno, ¿ok? Pero además, este cromosoma estaba heredado o estaba presente en 2 copias, ¿no? O sea, se duplicó. Por lo tanto, entonces vemos cómo está estas 2 copias que están mutadas presentes en esta persona, en este organismo. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, si hubiera dado de forma natural o normal este alelo mutado y el alelo normal, esta persona no hubiera presentado la enfermedad. Si estamos hablando de que la fibrosis es una enfermedad autosómica recesiva. Y recuerden, necesita las 2 copias de los alelos mutados para que se presente el cuadro. Si hubiera heredado solamente esta mutación de origen paterno y no la de origen materno, porque no está presente, esta mujer no tiene ningún problema, esta persona no lo hubiera presentado. Sin embargo, al heredar solo esta copia y que, bueno, aquí tenemos una isodisomía, porque recuerden, no hubo separación en la meiosis 2, entonces están los cromosomas de origen paterno y se presenta el padecimiento. ¿Sí lo pueden ver? Porque está en estado homocigoto. ¿Sí? Ambos cromosomas, ambos alelos están mutados. Entonces, este también es un problema que se puede presentar, ¿no? Cuando tenemos isodisomía. Sofía. Maestra, ¿y por qué se daría la duplicación del cromosoma mutado? Bueno, porque, bueno, es que recuerda que se dio la duplicación en la meiosis. Bueno, cuando estamos en el proceso de la formación de gametos, ¿no? Acuérdense que cada uno de estos cromosomas se va a duplicar en la fase S. Eso ya quedó atrás, digamos, ¿no? Si no se separan estos cromosomas, pues se van a mantener unidos, estos cromosomas, o estas cromatidas hermanas. Ahora, ya entendí más bien tu pregunta. Más bien viene cuando ocurren estos rescates, ¿no? Jimena, ¿tu pregunta va más en ese sentido? Sí. Ajá. Pues definitivamente aquí lo que veríamos es que también hubo un error en la replicación, pero es una forma de salvar al cigoto. Eso es lo que podría decir. Ok, gracias. Okay. Bien. Entonces, este sería como un resumen de estos rescates que ocurren. El rescate trisómico, el rescate monosómico y la complementación de gametos. En el rescate trisómico se va a perder uno de estos cromosomas. En el rescate monosómico es justo lo que acaba de preguntar su compañera y lo que pudo haber ocurrido. Una duplicación, ¿sí? De un cromosoma que está presente ahí para tratar, porque un cigoto monosómico no es viable y se perdería. O la complementación de gametos que se da cuando alguno de los 2 gametos no lleva su complemento cromosómico completo, ¿ok? Entonces, complementación gamética, tenemos que alguno es nulisómico, alguno de los gametos, pero al tener aquí ya de entrada un error en este gameto, porque ocurrió no disyunción, ya sea en meiosis 1 o en meiosis 2, aquí tenemos los 2 cromosomas, ¿no? Puede ser heteroisomía, isoisomía, recuerden, del momento en el que ocurre este error, meiosis 1 o meiosis 2. En el caso del rescate trisómico, aquí como pueden ver, este gameto traía una doble carga de un cromosoma particular, se encuentra con un gameto completamente normal y se descarta alguno de estos cromosomas, ¿ok? Si se descarta uno de los dobles, pues tendríamos ya entonces un cigoto normal, pero si no es el caso, si se mantienen estos cromosomas dobles y el que se elimina
es el cromosoma que estaba complementando del otro gameto, entonces aquí nuevamente presentaríamos ya sea heterodisomía o isodisomía. Y en el rescate monosómico, aquí entonces lo que se va a duplicar, sí, este cromosoma que está de forma individual, ¿ok? Como consecuencia de haberse encontrado con un gameto nulisómico, ¿ok? Y en este caso, pues solamente tendríamos isodisomía, porque este cromosoma pues se va a replicar y va a ser igual, ¿no? Entonces es isodisomía. Muy bien. No sé si este artículo está en su aula, se los voy a compartir. Aquí vienen muchos más posibles bueno, rescates y estas combinaciones de cómo se darían y como consecuencia tendríamos pues ya sea heterodisomía o isodisomía, ¿no? Lo que les decía, puede ser rescate trisómico, la complementación gamética o el rescate monosómico. Y entonces aquí, nuevamente nada más para que ustedes vean la importancia de tener tanto nuestros juegos cromosómicos como la expresión adecuada de los genes. Aquí tenemos los cromosomas de origen paterno, de origen materno, en esta región particular en donde están genes asociados con el síndrome de Angelman o de Prader-Willi, ¿no? En la normalidad, algunos está activo, por ejemplo, en el caso del cromosoma materno, o en el caso del cromosoma paterno, y su contraparte deben estar inactivos, ¿ok? Si ocurre una pérdida de este cromosoma, por ejemplo, de origen paterno, o bueno, aquí viene una deleción, entonces lo que tendríamos, aquí vean primero, es una disomía uniparental materna, y tendríamos pues un síndrome que es el síndrome de Prader-Willi, porque estamos perdiendo esta región que de origen paterno es importante porque se está expresando para mantener la normalidad en este individuo. En este caso, en lo que vemos aquí, ocurriría lo contrario. Tendríamos una disomía uniparental paterna, y donde se pierde es la expresión de estos genes de origen materno, ¿okay? Y la presentación sería el síndrome de Angelman. Entonces, porque recuerden que les dije, puede ser el cromosoma completo o puede ser una región, un fragmento. Entonces, bueno, así tendríamos isodisomía o heterodisomía de origen paterno o de origen materno. ¿Preguntas? No. No. Bueno, otro de los mecanismos en su generalidad se llama desorden genómico. Actualmente se conocen como micro deleciones o microduplicaciones cromosómicas. Entonces vamos a ver. A estos desórdenes genómicos que pueden ser microdeleciones o microduplicaciones, son un grupo de enfermedades causado por problemas cromosómicos, ¿no? Como les dije, ya sea deleciones o duplicaciones. Esto, tanto las microduplicaciones o las deleciones, puede alterar la dosis génica, ¿ok? Y entonces causar algún problema, una presentación clínica. También se le conoce o se le conocía como síndromes de genes contiguos. Y lo que quiero que ustedes vean en estas imágenes es que, recuerden, algunos genes pueden ser sensibles a dosis, no todos, algunos de ellos. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos el gen 1, el gen 2, tanto de origen materno como de origen paterno, y bueno, se están expresando, ¿no? Esta sería la normalidad. Pero puede ocurrir una duplicación del gen 2, por ejemplo, aquí vean, ¿no? Y entonces vamos a tener un nivel mucho mayor de expresión de ese gen particular y que ese sea un problema, porque como les dije, puede haber genes sensibles a dosis. Tener un exceso de este gen nos puede traer consecuencias. Y lo mismo si perdemos alguno de estos genes, ¿no? O sea, de entrada tenemos, bueno, el ejemplo se da aquí con el gen 1, en donde primero tenemos de la normalidad que ambos genes están expresando y pues aquí no habría ningún problema. Pero si se pierde, ya solo tendríamos la mitad de expresión de alguno de estos genes. Y entonces eso también es una sensibilidad de la dosis génica que puede traer consecuencias. Entonces, estas microduplicaciones o microdeleciones pueden ocurrir tanto en regiones codificantes, en donde hay genes, como en regiones no codificantes.
Pero también recuerden que estas regiones no codificantes pues contienen elementos importantes que participan en la regulación de la expresión. Y entonces podemos tener que se dupliquen o se deleten elementos importantes como potenciadores o silenciadores, y eso también modificar la expresión de estos genes que pueden ser sensibles a dosis. Ajá. O también, bueno, estos genes pueden estar involucrados en diferentes procesos y de esa forma, pues también alterar, ¿okay?, la presencia y la expresión génica. ¿Cuáles son las causas de estas microdeleciones o microduplicaciones? Bueno, pues se reconocen tres, al menos. Una de ellas es la recombinación alélica no homóloga, porque recuerden que en el genoma pues, hay secuencias que se van a repetir. Entonces puede ocurrir tanto en el mismo cromosoma, intercromosomal, o intercromosomal, que es en diferentes cromosomas, e intracromosomal, que es en el mismo cromosoma, en regiones repetidas. Ajá. Y esto nos puede llevar ya sea a una duplicación, a una delesión, esta recombinación, que se puede dar tanto en meiosis como en mitosis, en cualquiera de los dos. También puede ocurrir que haya una unión de extremos no homólogos, y esto se da básicamente cuando hay un rompimiento de la doble cadena de DNA, ¿ok? Y se pueden unir simplemente al unir, bueno, se unen estas dos cadenas que se rompen, ajá, pero no, y acuérdense, en este caso se puede perder material. No sé si recuerden cuando estábamos viendo mecanismos de reparación. Entonces, aquí se puede perder material y nos lleva a una delesión, porque no se necesita homología. O también puede haber errores en la replicación del DNA, denominada como FOSTES, y esto también lleva a la duplicación o a la delesión de estas de regiones cromosómicas. Esta microdeleciones o estas microduplicaciones nos puede dar una presentación clínica variable en la expresión. Y esto puede ser debido a que si vemos aquí un cromosoma con diferentes genes, las deleciones o las microdeleciones pueden ser de distintos tamaños, no siempre van a ser del mismo tamaño. Entonces vean, aquí esta delesión es más corta en comparación con esta, pero además están perdiendo genes. En este caso, por ejemplo, en esta grande, se pierden genes aquí que se mantienen. Entonces, estas microdeleciones, microduplicaciones, como no siempre son iguales, van a contribuir a la variabilidad, ¿no? También puede ocurrir que si se pierde esta región, por ejemplo, que estamos viendo aquí en punteado, pero en el otro cromosoma tenemos un alelo mutado, ¿no? Entonces también es una forma en la que se puede presentar o dar esa variabilidad y descubrir algún gen recesivo, porque si ya no tenemos una contraparte que esté normal y solo tenemos la que está mutada, por ejemplo. También aquí pueden ver si se pierde una región improntada, ¿no? Eso también ya vimos que es importante, porque vamos a tener la expresión monoalélica. Entonces, si se pierde en su totalidad o se duplica alguna región de estas que ya vimos, de estos genes improntados, nos va a dar alguna presentación clínica. Y también, de forma importante, es que recuerden que somos susceptibles al ambiente, ¿no? Entonces, las modificaciones epigenéticas van a jugar un papel importante en la variabilidad de la expresión y la presentación clínica de los padecimientos asociados con las microdeleciones o las microduplicaciones. Y esta es una tabla de algunos ejemplos en donde puede haber, se presentan síndromes ya sea por microdelesión o microduplicación. En este curso, el que se va a tomar o se va a tocar es el síndrome de Dijon, que ocurre en el cromosoma 22. Hay una microdeleción. Entonces, bueno, aquí les presento ese cromosoma, el cromosoma 22, la región que se pierde, y existen diferentes, como les mencionaba, diferentes deleciones. Pero lo que yo quiero que vean ahorita, en esta oportunidad, es la cantidad de genes que está presente en esta región, ¿ok? Y de todos estos genes, no todos codifican para proteínas, algunos van a codificar para RNAs reguladores. Entonces, aquí se pierden 3 megabases, aproximadamente 3 megabases. Entonces, perder esta región, ya sea en su totalidad o
tamaños menores, aquí vemos 2, 1.5, dependiendo de lo que esté ocurriendo, va a traer una consecuencia, ¿no? Es importante, o sea, todo nuestro genoma mantiene, como ya vimos, o presenta genes o presenta regiones reguladoras y todas son importantes. También mencionarles que actualmente, bueno, existen varias técnicas por las que ustedes pueden visualizar esas microdeleciones o microduplicaciones. Actualmente, secuenciar el genoma permite ver con mejor o mayor detalle estas pérdidas o ganancias de material genético. Pero también existe otra que se llama hibridación in situ fluorescente, que sería FISH. En este caso, aquí podemos ver una deleción en esto. Vemos a nuestros cromosomas marcados en azul. Y lo que necesitamos es, por un lado, nosotros tener una idea de dónde puede estar el problema y tener una sonda de DNA, ¿ok? Esa sonda de DNA va a hibridar con la secuencia que estamos buscando. Y nos va a dar una marca o una señal fluorescente, ¿no? Ya sea que puede ser, bueno, sí, nos da una señal fluorescente. Eso es lo que nos tenemos que quedar. En este caso, esa señal fluorescente está en color verde, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el caso de, siempre necesitamos un control, recuerden, para poder comparar. Entonces tenemos A y tenemos B. En el caso de que estamos viendo en B, como aquí lo mencionamos, dice, ambos cromosomas se marcan con la sonda. ¿Qué quiere decir? Que esta región que estamos buscando está doble, que es lo normal, ¿no? Pero en este caso, solo se muestra una, o un cromosoma está dando esta señal. Ajá. Entonces aquí estaríamos pensando que hay una deleción, porque no estamos viéndola en los dos cromosomas que debería estar presente. Bueno, entonces, esta es una forma en la que ustedes podrían identificar estas deleciones o duplicaciones. ¿Hasta aquí tienen preguntas? No. ¿No? Bueno. El otro mecanismo, Sofía. Maestra, nada más dijo que entonces las modificaciones epigenéticas van a contribuir a la variabilidad, ¿verdad? Sí, también, sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, el siguiente mecanismo por el que tenemos, que está asociado con la herencia neoclásica es la expansión de trinucleótidos. Entonces, vamos a ver. En este caso, las enfermedades como se ocasionan por la expansión de nucleótidos. ¿Okay? Estas mutaciones se les considera como mutaciones inestables, mutaciones dinámicas que se pueden presentar en un gen. Estos nucleótidos también pueden o son denominados como microsatélites. Ajá. Y aquí, como pueden ver, algo importante es que están asociados con aproximadamente 50 enfermedades. Muchas de ellas con problemas en el desarrollo del sistema nervioso. Y lo que puedo mostrarles aquí en esta imagen son, como decía en el título, expansión de trinucleótidos. Y cuando decimos trinucleótidos hablamos de que hay tres nucleótidos, pero ya veremos más adelante que pueden ocurrir tetra o pentanucleótidos, ¿no? En este caso, aquí el trinucleótido es GGG y puede estar presente ya sea en un exón o también en intrones, que quiere decir que puede estar presente en regiones codificantes como en regiones no codificantes. Aquí tenemos otro, este ejemplo. En este ejemplo el trinucleótido es GAA y se puede expandir. Aquí tenemos a CAG, por ejemplo, y así va a ir distintos. Vamos a ver aquí. Entonces, están localizados, como dije, en diferentes regiones estos trinucleótidos. En las regiones no codificantes pueden estar en promotores, también en las regiones no traducidas en el extremo 5' o en el extremo 3', así como en los intrones. En el caso de las regiones codificantes, pues se van a presentar en los exones. Y en este caso podemos identificar dos. Los poli-Q, en donde lo que se repite nos da origen a un tracto de poliglutaminas, porque codifican para la glutamina, o nos da un tracto de polialaninas, ¿no? Cualquiera de estos dos.
También lo que quiero llamar su atención aquí es que cada uno de estos está asociado, dependiendo del gen en donde se dé esta presentación, ese repetido de trinucleótidos, con algún padecimiento, ¿ok? Que se marcan aquí en azul o que están aquí en verde. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí. Entonces, estos son algunos ejemplos de enfermedades relacionadas con la expansión de trinucleótidos. El que les marqué aquí, que es el síndrome de X frágil, fue el primero, bueno, el que se va a ver en este curso y fue uno de los primeros identificados. Está localizado en la región no traducida 5'. Vean, el gen es FMR1, está en el cromosoma X. El repetido es CGG. Hay un rango normal de estos repetidos que todos poseemos. Y vean aquí, va del 5 al 50. O sea, pueden estar presentes este repetido CGG 5 veces, 6 veces, 7, así sucesivamente. Esto nos da variabilidad. Hasta 50 se le considera como normal. Ajá. Cuando este repetido CGG está por encima de los 200, entonces esta repetición ya se considera patológica. ¿Okay? Y lo mismo ocurre con algunas otras, con los otros repetidos. Y lo que les decía, en este caso, tenemos que el repetido es de mayor tamaño, también va a estar en la región promotora, vean, el rango de repetido es aquí de 2 a 3 y por mayor o igual a 30, entonces ya es un repetido patogénico. Algunas de estas enfermedades tienen una herencia ligada al cromosoma X, como en el caso de FMR1, que es el síndrome de X frágil, o algunas otras autosómicas dominantes. Y también lo que quiero que ustedes vean es, como les decía, pueden estar en estas regiones no traducidas, que ya sea, pueden ser intrones, pueden ser promotores o pueden ser los UTRs, tanto en el 5' como en el 3', que este es el que estoy señalando aquí. Y que en el caso de que se considere patológico, patogénico estos repetidos, pues va a variar y depende mucho de qué repetido estemos hablando. ¿Ok? Vean, está como de llamar mucho la atención, porque puede llegar hasta 10,000 repetidos, dice. En esta otra tabla, aquí estamos ejemplificando repetidos, pero que sí van a codificar. Ajá. La anterior era para esos repetidos que están en regiones reguladoras y no codificantes. En este caso sí son repetidos que van a codificar. En el curso se va a hablar de la enfermedad de Huntington, que tiene una herencia autosómica dominante. El gen, que es el gen de la huntingtina o HTT, la proteína es huntingtina y el gen es HTT, está presente en el cromosoma 4. El repetido es CAG. Aquí vemos que hay un rango de estos repetidos normales que va del 6 al 35. Igual o mayor a 36, ya se va a considerar como patológico. Ajá. Y entonces aquí se le llama PoliQ, que dijimos que era un tracto de poliglutaminas. Y bueno, todas estas, si se dan cuenta, son PoliQ. O sea, todas van a ser un tracto de poliglutaminas que se va a ver modificado. Pero también puede ser, como les dije, alaninas. Entonces, hay una hipótesis de por qué ocurre esta expansión de trinucleótidos. Primero dijimos que son nucleótidos o estas secuencias son altamente inestables y una alta tasa de mutación, ¿no? Que es lo que nos lleva a esa expansión de estos repetidos. Este es uno de los mecanismos propuestos y que ocurre durante la replicación del DNA. Entonces, vean, aquí tenemos una imagen en donde hay 8 repetidos CTG, ¿no? Perdón, la repetición CAG, que este es su complemento, ¿no? Aquí está. Las dos cadenas se van a separar y acuérdense que va a iniciar la síntesis de esta molécula. Lo que puede ocurrir es que en estas repeticiones se forme alguna estructura secundaria, como lo podemos ver aquí, que hay un tallo y un loop, y entonces se vuelva a replicar o se vuelva a sintetizar esta región.
Y con esto pasamos de tener 8 repetidos de forma, bueno, inicialmente, a tener una amplificación. Aquí vemos que se adicionaron 5 más y tenemos 13. Recuerden que esta molécula, este molde, va a servir, como lo dije, como molde. Y entonces se va a tener su complementaria, su cadena complementaria. Y aquí tendríamos ya una repetición, un incremento en los repetidos, que pasamos de 8 a 13. ¿Okay? Entonces, esta sería esta es una explicación de por qué se lleva a cabo esa amplificación de repetidos. También, como vieron en la tabla y como vemos aquí en esta gráfica, va a haber un rango normal de estos repetidos. En este caso, el ejemplo es en la enfermedad de Huntington. Hay un rango normal. Cuando se sobrepasa este rango normal, que en este caso va de 36 a 39 repetidos, entonces aquí podríamos decir que hay una premutación. Aquí todavía no está totalmente mutado este gen. Hay una premutación y como pueden leer aquí, puede haber una penetrancia reducida, que quiere decir que sí puede haber alguna presentación clínica, pero reducida. Cuando se sobrepasa este umbral de los 39 repetidos, por ejemplo, aquí tenemos entonces ya una mutación y se manifestará la enfermedad y va por arriba de los 40 repetidos. Otra cosa es que, como pueden ver también en esta gráfica, es que la edad de presentación, entre mayor sea esta mutación, estos repetidos, el número de repetidos presentes, pues se presenta a una edad mucho más temprana. ¿Okay? Aquí vemos, si esta persona tuviera 50 repetidos, hay una edad de presentación, pero si los repetidos se incrementan, entonces la presentación de la enfermedad ocurre en etapas o en edades mucho más tempranas. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, a esto se le conoce como anticipación. Y la anticipación es este proceso en el que las manifestaciones clínicas, como dije, aparecen en edad más temprana y también pueden ser mucho más severas a medida que esta se hereda de una generación a otra. Y puede ocurrir tanto que este alelo sea heredado por el padre o por la madre, este alelo que está mutado. Entonces, en este ejemplo, como dije, bueno, depende del progenitor, al menos en este ejemplo, este padre presenta la enfermedad de Huntington, lo hereda a su hija, y cuando decimos que tiene un tipo de herencia autosómico dominante, recuerden que había una probabilidad del 50% de heredarlo, lo hereda, y en una etapa mucho más temprana, esta pequeñita está manifestando la enfermedad de Huntington. ¿Ok? Pero como dije, hay un sesgo, ya sea que estos repetidos puedan ser heredados tanto de origen materno como de origen paterno. Y a esto se le llama sesgo de transmisión parental, ¿ok? Dependiendo de quién está heredando este alelo mutado o en etapa de premutación. En este caso, Huntington es sesgo paterno, en el caso de X frágil es materno. Ahora, aquí estoy mostrando un árbol genealógico de la enfermedad o de una familia que presenta enfermedad de Huntington, y lo que vemos aquí es un análisis que se le denomina Söder-Blot, y lo que se busca es el RNA. Y aquí lo que vemos es el número de repetidos. Entonces, si tenemos 25 repetidos, estaríamos dentro de lo normal, ¿no? Vean, aquí tenemos un paciente, un hombre, tiene un alelo con 25 repetidos y el otro tiene 42. ¿Qué pueden decir de él? ¿Cómo es? ¿Es heterocigoto, homocigoto? ¿Qué es esta persona?
Ángel. ¿No? Vences. Sería heterocigoto por tener un alelo con un número de repetidos y el otro alelo con con un número distinto. Exacto, con uno tiene 25, el otro tiene 42. Muy bien. Aquí vean, el padre tiene 37, ¿no? Que ya está pues en el límite, sobrepasando, ya tiene alguna presentación, ¿no? De acuerdo a lo que vimos en el número de repetidos. Pero en este caso, esta mujer tiene un alelo con 70 repetidos. Y entonces está presentando ya la enfermedad. ¿Okay? ¿Quién le está heredando el alelo normal de 25 repetidos? ¿El padre o la madre? Pues podremos pensar que la madre, ¿no? Porque es normal y no tiene ninguna afectación. Bueno, y aquí veamos a este individuo que tiene 103 repetidos. O sea, un alelo de 25 y el otro tiene 103 repetidos. ¿Okay? Muy bien. Como les dije, la otra de la enfermedad que se va a ver y que tiene su origen en la expansión de trinucleótidos es el síndrome de crisis frágil. Como su nombre lo sugiere, estos repetidos se presentan en el cromosoma X y puede afectar tanto a mujeres, en este caso estamos viendo 2 cromosomas X, como a hombres, ¿no? Que aquí vemos un cromosoma Y y un cromosoma X. Esta se le conoce como el síndrome de crisis frágil porque si ustedes al visualizar un cariotipo, vean, se notaba una región, ¿no? Como un tanto separada, digamos, pero no estaba separada en realidad, sino era la amplificación de estos trinucleótidos en este cromosoma X, y que tendría como cierta fragilidad, entre comillas, como susceptible a romperse, ¿no? Por eso de ahí el nombre de síndrome de X frágil. Como les dije, afecta a la región no traducida del gen FMR1, y de forma normal, pues puede ir de 6, vean, hasta 59 repetidos. Aquí dice, estamos el nucleótido de CGG, hay una transcripción, se va a generar una proteína y no pasa nada. Pero en el caso de tener alguna mutación, recuerden, o que esté mutado o que la mutación de repetidos sea mayor o a 200 repetidos, en la región no traducida, lo que puede ocurrir en la región promotora también es que se metile. Y acuérdense que la metilación está asociada con la represión de la expresión. Y entonces no había un transcrito. Por lo tanto, no va a haber una proteína. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el problema es que al no haber una proteína o a una proteína normal, pues nos va a dar algún problema. ¿Cuáles pueden ser estos mecanismos que lleven a que la generación de estos repetidos trinucleótidos nos dé ese problema? Pues pueden ser varios, aquí vemos al menos 4, o son 4 los que se han sugerido, ¿no? Puede ocurrir que se metile las regiones promotoras y que no nos dé la expresión de genes, ¿no? No vamos a tener la proteína que estamos esperando. Otra puede ser que estos repetidos formen estas estructuras secundarias y que se unan a diferentes proteínas implicadas en el splicing. Y por lo tanto, estas proteínas queden secuestradas y no estén disponibles para llevar a cabo un splicing adecuado de otros mensajeros. Y esto también da como consecuencia la presentación clínica. O también puede ocurrir, como lo vimos en el tracto de Policus o Polias, como en el caso de la enfermedad de Huntington, es que se amplifique un tracto o una región de un aminoácido, que puede ser la glutamina, y eso lleve a un mal plegamiento y después a los agregados. Hay inclusiones, por ejemplo, aquí ven en el núcleo. Entonces aquí es por un mal plegamiento de esta proteína. ¿Ok? O lo que puede ocurrir también, aquí vean, es que nos puede dar una traducción fuera de lo esperado. O sea, además de la región codificante, también puede ocurrir una traducción de regiones no codificantes o donde no se esperaba.
¿ok? Que ahí se unan nuestros ribosomas y empiece la producción de estas proteínas que nuevamente van a quedar agregadas formando inclusiones en el núcleo de la célula. Aquí particularmente vemos neuronas. Entonces, cualquiera de estos mecanismos puede llevar a problemas con estos repetidos, ya sea que estén en las regiones codificantes o en las regiones no codificantes. Okay. Entonces, los cuadros clínicos van a revisar son Huntington y el síndrome de Westphal. ¿Preguntas? Angélica. ¿Puede repetir los últimos mecanismos? Es que no entendí el B y el D. El B, sí. En el caso del B, lo que ocurre es que hay un incremento en las repeticiones y estas repeticiones pueden formar una estructura secundaria. Aquí vemos un tallo y un loop. Y estos secuestran a proteínas involucradas en el splicing. ¿Okay? Y B, entre más grande sea el repetido, mayor cantidad de proteínas que participan en el splicing se encuentran unidas, se encuentran secuestradas, y esto disminuye la disponibilidad de estas proteínas implicadas en el splicing para llevar a cabo el splicing de otros mensajeros. Y por lo tanto tendríamos también un splicing incorrecto. ¿Okay? En el caso de BD, lo que podría afectarse es la traducción. ¿Okay? Y entonces, nuevamente, bueno, lo que está aquí arriba es la traducción normal. O sea, ustedes recuerden que están los ribosomas, pero los ribosomas van a reconocer únicamente el sitio AUG, ¿no? Van a ir ahí, ¿se acuerdan? Van a ir escaneando, el ribosoma va a ir escaneando hasta encontrar este AUG. Ajá. Va a traducir una proteína, que es la secuencia codificante, va a haber una región de paro, se libera y tenemos una proteína funcional. En el caso de aquí, de este problema en la traducción, tenemos nuevamente que se incrementó el número de repetidos, ¿okay? En una región no codificante. Pero estos ribosomas van a reconocerlo, va a haber un error y van a empezar a traducir. Ajá. Como dice aquí, pueden ser glutaminas o pueden ser alaninas, cualquiera de estas dos, poli-G o poli-A. Van a empezar a traducir esta proteína y esto va a llevar a un agregado, a un plegamiento y a un agregado de esta proteína en el núcleo de la célula. Ajá, esa es la diferencia. O sea, que de forma normal no se estaría traduciendo esta región, pero cuando tenemos incremento en los repetidos, nos puede llevar a una traducción incorrecta. Sí, gracias. Está Luz y después Vences. Luz no bajó la mano, entonces Vences Andrade. Sí, doctora, yo había leído que podía haber pérdida y ganancia de función, y entonces en la mayoría de estos mecanismos va a haber ganancia, excepto que haya o sea, va a haber solamente la pérdida cuando se interrumpe como en el promotor, cuando hay la represión de la proteína. Cuando no hay expresión, ¿verdad? Cuando no hay proteína. Exacto. Entonces, Okay. sí pueden ocurrir, o sea, estos mecanismos nos pueden llevar a proteínas con ganancia o pérdida de función, ¿no? Como bien lo menciona su compañera. Cuando no tenemos esta proteína, pues definitivamente no va a haber proteína funcional, ahí hay una pérdida como tal. En el caso de la ganancia, esto sería el ejemplo en el que se está secuestrando a estas proteínas que están participando en otros procesos, ¿no? Está una función que no era normal, que no estaba establecida en estos RNAs al menos, se gana, exacto. Y entonces interfiere con la actividad de estas proteínas de forma normal. Gabriela, levantaste la mano. Bueno, sí, es que tenía también otra duda. Es que en el Victoria del Castillo viene en la polia, que son poliadeninas, pero en la plataforma también había visto que eran polialaninas en la polia. Entonces, bueno, ambas son correctas. Espera, déjame ver. Hay que ver el triplete, pero el triplete es alanina.
Ujú. Ah, ok. Gracias. Ok, entonces, bueno, nada más hasta aquí rápido. Sepan que hay una asociación mexicana para la enfermedad de Huntington. O sea, yo creo que eso también me parece importante, ¿no? Que esos pacientes necesitan como siempre acompañamiento. El otro mecanismo del que vamos a hablar es el mosaicismo. Antes de entrar, ¿alguien me puede decir cómo se define o a qué se refiere? Ajá, vamos a ver. Está Luz y después Ana. Sí, había leído que el mosaicismo se define como dos líneas celulares genéticamente diferentes derivadas de un mismo cigoto. Ok, muy bien. Luz. Sí, ya No, lo dije. perdón, Luz. Ajá, Ana, perdón. Y bueno, que estas mutaciones, de nuevo, estaban causadas en la división celular y que los cambios en DNA, pues son más o menos cada 2 divisiones y pues estas mutaciones normalmente son eliminadas por mecanismos como la apoptosis, pero pues puede ser que estos mecanismos no funcionen bien y esas líneas celulares pues como que Se anómalas mantengan. se mantengan. Ajá, ok. Bien. Entonces, como lo dijo Luz, la definición de mosaicismo es la presencia, ya sea en el individuo o en el tejido, de al menos 2 líneas celulares diferentes genéticamente, pero derivadas del mismo cigoto. Entonces, aquí lo vemos. Aquí esto sería un cigoto que se va a ir dividiendo. Cada una de estas células, recuerden, se va a dividir por mitosis y nos va a dar origen a 2 células. Aquí nuevamente se divide esta, tenemos 2 y así sucesivamente. En algún punto puede ocurrir una mutación, ¿no? Y que estos mecanismos de reparación no funcionan de forma adecuada y se va a mantener esta mutación a lo largo de las divisiones. Vamos a ver un mantenimiento clonal. Y también otra cosa importante es que esta mutación puede estar presente tanto en células somáticas como en células germinales. ¿Y de qué va a depender? Del momento en el que se lleve o ocurra esta mutación. ¿Okay? Estas mutaciones pueden ocurrir en el DNA nuclear, también pueden ocurrir en el genoma mitocondrial, puede haber alteraciones epigenéticas o también, el mosaicismo puede ser causado por esto, por mutaciones en el DNA nuclear, en el mitocondrial, algunas alteraciones epigenéticas y también por algunos problemas cromosómicos, que ya sea numérico o estructural. Todavía no hemos visto esto, pero bueno, aquí nada más para que ya lo tengan en mente, que más adelante también se va a hablar de mosaicismo y que va con problemas a nivel de cromosoma. Otra cosa importante es que hay que diferenciarlo del quimerismo, en donde se define como que en un individuo tiene o presenta 2 o más líneas celulares genéticamente distintas. Pero aquí la diferencia es que provienen de cigotos diferentes. Y un ejemplo puede ser un trasplante, ¿no? Un trasplante de algún órgano. Ese órgano provenía de otro individuo y por lo tanto ya son cigotos distintos. En el caso de este individuo, o del mosaicismo, perdón, aquí es el mismo cigoto el que da, después de algunos problemas, a 2 líneas, al menos 2 líneas presentes en un individuo. Bueno, entonces, es lo que decía, este es solo ejemplificado, en donde después de que se forma el cigoto, tras la fecundación del ovocito con un espermatozoide, puede ocurrir algún problema, alguna mutación. Si ocurre en etapas muy tempranas de esta división, entonces, vean, esta célula va a dividirse, a seguirse dividiendo por mitosis, pero nos puede dar distinto linaje celular. ¿Okay? Por ejemplo, aquí dice, esta célula en algún punto va a participar o va a formar parte del cerebro, pero a su vez, esta célula podría ser o formar parte de la piel, no sé, se me ocurre en este momento, porque la mutación ocurrió de forma muy temprana, en divisiones muy tempranas en el cigoto.
Si ocurre ya en etapas posteriores, donde ya hay una diferenciación, que las células estén comprometidas ya a un linaje celular, podría entonces mantenerse solamente en el cerebro, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Dependiendo de en qué momento ocurre esa mutación, entonces vamos a tener que se pueden afectar o presentar estas mutaciones diferentes linajes celulares, que es aquí, o un linaje celular particular. Entonces vemos una clasificación. Como dijimos, puede haber un mosaicismo somático, un mosaicismo gonosomal y un mosaicismo gonadal. En el caso del mosaicismo somático, aquí la variación va a ser en las diferentes células que pueden estar constituyendo el organismo, ¿sí? Las células somáticas, las células del soma del cuerpo. En el caso del gonosomal, aquí vamos a ver que puede afectar tanto a las células germinales como células somáticas. Y en el caso del gonadal, está confinado únicamente a células productoras de gametos. Entonces, otra cosa importante es en el caso del mosaicismo somático, si estas mutaciones se presentan, pueden también dar origen a cáncer, por ejemplo, ¿no? Ya en una etapa adulta, ahí muy particular en algún tejido que se muta, las células nos puede dar origen a cáncer. Este es un ejemplo del que ya habíamos hablado de cómo se da un mosaico y que en este caso es la inactivación del cromosoma X, ¿no? Ya habíamos mencionado que alguno de estos dos cromosomas se va a inactivar y en el caso de las mujeres vamos a hacer mosaicos porque algunas células se van a expresar genes en el cromosoma X de origen paterno, pero otras de genes del cromosoma X de origen materno, dependiendo de cuál se esté inactivando. Ese es un ejemplo, ¿no? De mosaicismo somático. Ok, y aquí vemos otro ejemplo. Este mosaicismo ocurre en la neurofibromatosis tipo 1. Y aquí lo que pueden ver es en este paciente cómo hay ciertas regiones, como pueden ver, aquí dice tanto parches como algún segmento, que se ven afectadas. Esto debió ocurrir en una etapa posigótica. Y si solo está confinado en la parte del soma, pues entonces no tendríamos un riesgo de heredabilidad. Sin embargo, si esto estuviera también en células germinales, ahí sí tendríamos un riesgo. Entonces vean aquí con esta imagen, lo que se pretende es solo visualizar en dónde están esos parches que presentan esas manchas café con leche o los neurofibromas, ¿no? De esta paciente. Entonces, si ustedes vieran esta paciente y viéramos aquí su árbol hipotético, este es hipotético, el árbol germinal, o el genealógico, perdón, vemos aquí a los padres, ¿no? No hay ningún padecimiento en ellos, normales, pero tienen un hijo afectado. Y este hijo afectado tiene hijos, pues, normales. Entonces, si ustedes buscan la mutación de este paciente en células sanguíneas, vean, solo van a encontrar aquí el alelo mutado. No hay ningún alelo, solo el alelo wild type, ningún alelo mutado, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo buscan? Aquí dicen en la piel normal. Nuevamente, solamente estamos viendo el alelo wild type, no estamos viendo este alelo mutado. Sin embargo, si ustedes dicen, no, aquí hay algo extraño, van y buscan esta posible mutación en la piel que tiene, que no es lo que vemos con este padecimiento, entonces aquí sí pueden encontrar esa mutación. Aquí lo vemos en esta persona, ¿no? Y con esto estaríamos viendo mosaicismo a nivel somático, ¿sí? Bueno, otra cosa que quede claro es que esta imagen y este árbol no corresponden, pero es para que ustedes vean que si ustedes buscaran aquí la mutación, porque esta es una mujer y aquí vemos a un varón, ¿no? Solamente es para que ustedes vean que si buscaran la mutación en esta piel que está afectada, en un pedacito, en una biopsia, aquí sí podrían encontrar esa mutación. Pero si lo buscan en la sangre, pues definitivamente no encontrarían nada. Y está... bueno, queda claro cómo es que solamente alguna región de esas células somáticas de esta persona están afectadas.
pero también, como dijimos, puede estar confinado a células germinales. Y en este caso, como dije, aquí sí va a haber un riesgo de tener hijos afectados o con algún padecimiento. Entonces, bueno, aquí tenemos un árbol genealógico, tenemos a los padres que no presentan la enfermedad, pero aquí tanto hay un niño como una niña, un hombre y una mujer que están afectados. Si se busca en células sanguíneas, vean, el padre no presenta, no presenta la mutación, solamente vemos el alelo wild type, ¿no? Pero en el caso de los que están afectados, pues sí vemos ese alelo mutado, ¿no? Y lo mismo con la madre, solamente se ve que está el alelo wild type. Sin embargo, aquí, vean, se va y se busca esa mutación aquí en células, bueno, en espermas, en células germinales, y vean, entonces aquí sí aparece esa mutación. ¿Okay? Entonces, vemos cómo, de forma hipotética, este padre está afectado, o tiene un mosaicismo, mejor dicho, en sus células germinales. Y aquí es otro ejemplo. Tanto un padre como una madre, vean, con diferentes parejas, pero pues en ambos casos están teniendo hijos con la mutación en FB1, aquí vemos. Entonces, pues el padre aparentemente, si lo buscan en células sanguíneas, como dijimos, no está o no presenta esa mutación, ¿no? Es muy probable que esté confinado entonces a sus células germinales, esas mutaciones. Y lo mismo ocurre aquí con esta madre, ¿no? Diferentes parejas y ambos hijos, pero en este caso es una distrofia, están afectados. Entonces, aquí nuevamente podríamos pensar que está confinado a la mutación a sus células germinales. Y ahí sí, este mosaicismo puede tener una consecuencia porque se puede heredar, a diferencia de que si estuviera en células somáticas. ¿Sí, jóvenes? Sí. Bueno, y del último del que vamos a hablar, no, sí creo que sí es la última, es la herencia mitocondrial. Entonces, la herencia se considera como de origen o estrictamente materno. Ya hay reportes, algún reporte ahí que ha sugerido que también se pueden tener mitocondrias de origen paterno, pero es muy poco probable. Entonces, nada más para que ustedes aquí recordemos, en el ovocito van a estar aquí las diferentes mitocondrias y las mitocondrias en el caso del esperma, pues aquí las vemos, pero cuando se lleva a cabo la fecundación, esta parte no entra al ovocito, o sea, solamente entra el pronúcleo, ¿no? Aquí. Y ahí se lleva a cabo la recombinación y todo el siguiente proceso que se debe dar para tener un cigoto, ¿ok? Pero lo que quiero que ustedes se queden es que en general no tenemos contribución de mitocondrias de origen paterno. Entonces, las que sí se van a presentar son las mitocondrias de origen materno, las que están presentes en el ovocito. Y en cada una de estas células puede haber de 100 o a más mitocondrias, dependiendo mucho del tipo celular del que se hable. La importancia de este organelo es, por un lado, en que participa en diferentes vías pues, metabólicas, ¿no? Se lleva a cabo la fosforilación oxidativa y también participa en la muerte celular programada. Eso también es importante, porque este organelo participa en la vía intrínseca de este proceso. Entonces, recuerden que las mitocondrias tienen su propio genoma, y este es el DNA mitocondrial, que es un DNA circular de doble cadena y aproximadamente tiene un tamaño de 16,000 kilobases. Y nada más tenemos 37 genes. Muchos de estos genes codifican para proteínas involucradas en
en el proceso de la fosforilación oxidativa, algunos otros genes se codifican en el núcleo y son necesarios para complementar este proceso. También tenemos genes para codificar o que dan origen a RNAs de transferencia y a RNAs ribosomales, de estos 37 genes. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta herencia mitocondrial? Primero que son multisistémicas, pues porque recuerden que estas mitocondrias van a estar presentes en todas las células. También aquí vemos que puede ser progresiva y afectar a tejidos con alta demanda energética, entre los que vemos al músculo, al sistema nervioso central, al corazón, pero pues no son los únicos. ¿Y cómo se vería un árbol genealógico? Vean aquí. Tenemos a un hombre y una mujer afectada. Y bueno, si se dan cuenta, ellos son hermanos, ¿no? Esta línea los está uniendo y son hermanos. En el caso de esta mujer, que está afectada por algún padecimiento, se casa, ¿no? Y como dijimos, si la herencia es estrictamente materna, pues ella va a heredar esas mitocondrias con ese DNA mitocondrial mutado, tanto a hijos como a hijas. Pero en el caso de este varón que presenta algún padecimiento de los que se pueden dar por mutaciones en el genoma mitocondrial, vean, al no contribuir con las mitocondrias a su descendencia, pues ninguna de sus, ni su hijo, ni su hija, pues se va a ver afectado, ¿no? Aquí ya no va a haber transmisión de esta enfermedad. A diferencia de este lado, en donde la hermana sí está transmitiendo estas mitocondrias mutadas. Esta hija, nuevamente, se casa y transmite esas mitocondrias tanto a sus hijos como a sus hijas y se van a ver afectados. En este caso, este hijo, pues, no va a contribuir y la descendencia no se va a ver afectada. Ajá. Entonces, no hay transmisión por parte del padre y sí por parte de la madre. Por eso al principio mencionaba que era estrictamente materno. Vamos a encontrar que este DNA mitocondrial puede estar obviamente en su forma wild type sin ninguna mutación o puede estar algunos de estas moléculas mutadas y algunas en su forma normal. A este fenómeno de encontrar DNA mitocondrial mutado y sin mutaciones en algunas otras mitocondrias, se le conoce como heteroplasmia. Recuerden que hetero es distinto. Entonces, en este caso, las células van a tener una población heterogénea de este DNA mitocondrial mutado y no mutado. ¿Okay? Esta heteroplasmia nos puede dar entonces una variabilidad de expresión de estas enfermedades, porque va a depender mucho de cuántas DNA mitocondrial esté mutado o wild type. Pero también podemos encontrar homoplasmia. Homo igual, y entonces aquí tendremos que este DNA mitocondrial en su totalidad puede estar normal, o sea, no tendríamos ningún problema, o puede estar mutado. O sea, aquí en este ejemplo vemos, o se denota el DNA mitocondrial en rojo cuando está mutado y en verde cuando no tiene algún problema. Ajá. Entonces, si todo estuviera en verde, ¿no? Pues sería normal y sería homoplasma. En este caso hay algunas rojas, algunas verdes, entonces estaríamos hablando de heteroplasmia. Dependiendo de la cantidad, como dije, de este DNA mitocondrial mutado, tenemos entonces la variabilidad de expresión. Como pueden ver aquí, va a haber un punto de corte en donde ya se puede presentar el fenotipo de la enfermedad dependiendo de la cantidad de mitocondrias o DNA mitocondrial que esté mutado. A mayor cantidad de DNA mitocondrial mutado, entonces, pues, una mayor severidad. Esto, como les dije, este punto de corte se llama efecto umbral. Una vez que se pasa, o se sobrepasa, entonces ya hay una presentación de esta enfermedad. Por debajo de este número de mitocondrias mutadas, entonces hay un fenotipo normal. Sí pueden estar presentes, como pueden ver, ese DNA mitocondrial mutado, pero no necesariamente va a haber una presentación clínica. ¿Ok?
vamos a encontrar también que hay algo que se llama efecto de cuello de botella. Entonces, en estas células germinales primordiales, aquí vemos que va a haber una cierta pérdida de mitocondrias, pero que después estas se van a empezar a, se van a duplicar o a replicar, ¿no? Y, bueno, dependiendo, nuevamente, de la cantidad inicial de DNA mitocondrial mutado, bueno, pues tendremos entonces ovocitos maduros con una cantidad de mitocondrias, ya sea mutantes, en su mayoría, como en este caso, o wild type. Y como dijimos, esto va a depender mucho, va a influir en la presentación de la enfermedad. Aquí, como lo vemos, la descendencia puede estar enferma. En esto, en donde hay una población heterogénea, pues entonces la presentación puede ser intermedia, y aquí pues puede haber o no va a haber una presentación del padecimiento. Otra cosa importante que ustedes tienen que recordar es que esta segregación de las mitocondrias en las células hijas va a ocurrir de forma aleatoria, ¿okay? O sea, es al azar. La cantidad de mutadas o de wild type va a ser totalmente al azar. Entonces, como dije, la presentación es variable entre cada paciente porque va a depender mucho de esas mutaciones. Pueden en algunos casos darse desde la infancia, otros en edad en adulta, y afectar a varios órganos, ¿no? Aquí vemos cómo hay un problema en músculo, alguna miopatía, también pueden estar en el sistema nervioso, y pues depende mucho de las células que se ven, de los órganos que se ven afectados, dependiendo pues obviamente de la cantidad de mitocondrias mutadas que estén presentes. Existen diferentes síndromes asociados con estas mutaciones en el DNA mitocondrial. En el caso del curso, vamos a hablar únicamente, de MELAS. ¿Okay? Entonces, existen alternativas para tratar de evitar esta herencia con las mitocondrias que están mutadas. Y recuerden, al ser de origen materno, con lo que se trabaja principalmente pues son con los ovocitos. Ya sea, por un lado, que si tienes, bueno, aquí tenemos una mamá, por ejemplo, veamos con un ovocito que tiene problemas en la mitocondria, ¿no? Y aquí tenemos una mujer que no tiene ese problema. Y entonces aquí lo que vemos es que se retira el núcleo de este ovocito y se está entonces, se introduce, se inserta dentro de este ovocito con mitocondrias normales. Y después se lleva a cabo aquí la fertilización, ¿no? Y entonces ya el resultado sería tener un cigoto, pues sin estas mitocondrias, sin este problema. ¿Okay? Bueno, esa es una alternativa que puede llevar a que no se herede pues estas enfermedades de origen mitocondrial. Otra cosa que me gustaría mencionar, tomando en cuenta esta imagen de ya hablando un poco de la fertilización in vitro y demás, es que en el caso de los padecimientos con la impronta, eso me parece interesante, es que se sugiere que son importantes, ¿no? Ya vimos que ocurren en diferentes momentos y cada uno tiene, tanto el borrado como poner las marcas de impronta son importantes. Y que la fertilización in vitro ha incrementado, se ve asociada con el incremento justo de padecimientos asociados con defectos de impronta. No es una regla, obviamente, como dije, es haber una asociación, que quiere decir que son importantes estos mecanismos, pero que además que ocurran pues de forma natural, que es algo que no se presenta aquí cuando se lleva a cabo una fertilización in vitro. O sea, no está toda esa maquinaria, todo ese ambiente necesario para el borrado y para la marca de impronta. Y al menos en el trabajo que leí, una de las enfermedades que se ha visto como con presentación en este tipo de intervención de fertilización in vitro es el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Entonces, bueno, nada más para tomar en cuenta cómo es que todos estos mecanismos pues tienen una función, son importantes, cuando se desregulan nos dan una consecuencia,
Y que si bien todos estos sistemas de fertilización son una oportunidad para todas las personas que desean tener hijos, pues también hay que tomarlo siempre con cuidado, porque siempre puede haber un riesgo. Y pues creo que eso es todo.